Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar del directorio. El directorio es el órgano de administración de las sociedades por acciones. Y cuando hablamos de órgano de administración estamos haciendo referencia a uno de los órganos de la persona jurídica. Tengamos en cuenta lo que venimos sosteniendo en cuanto a aquel concepto que dijimos en la charla inicial sobre lo que es el concepto de derecho societario, donde hablamos de cuáles son los órganos jurídicos y que esos órganos jurídicos se interrelacionan. Mencionamos en aquella oportunidad el órgano de gobierno, que estaba dado por la Asamblea, el órgano de fiscalización, que era la sindicación, y en esta oportunidad vamos a hablar del órgano de administración, que es el directorio. Entonces son uno de estos tres órganos que va a llevar adelante la vida comercial de la sociedad comercial, la vida jurídica de esta sociedad comercial. Y es por eso que cuando vamos a tratar de ver qué es el directorio, vamos a también tener en cuenta aquella charla inicial que tuvimos, donde dijimos cuáles eran la parte general de la sociedad que tenía establecida la ley 19.550, donde en esa parte general vamos a advertir que era una aplicación de normas para todo el conjunto de tipologías que tiene la ley de sociedades comerciales, y luego empezar a ver de manera pormenorizada cada uno de los tipos. Y aquella parte general era una parte general para evitar reiteraciones innecesarias en cada uno de los tipos. Entonces es así cuando estamos hablando de nosotros de directorio. Lo primero que tenemos que analizar, en primer lugar, es ver qué dispone aquella parte general con respecto al órgano de administración. Y para poder ver qué dispone la parte general, vamos a tener que remitirnos a lo que establece el artículo 60 de la ley 19.550, que justamente es el que habla del nombramiento y cesación de los administradores de todos los tipos sociales, porque está en la parte general. Ahora bien, para poder ver la normativa específica aplicable a este supuesto de la sociedad por acciones, vamos a tener que analizar lo que dispone el artículo 255 de la ley 19.550. Y ahí vamos a empezar a analizar y vamos a ver cómo se nombran los directores, cómo ejercen el cargo los directores, cuáles son las responsabilidades de los directores, qué quiere decir administrar y qué quiere decir representar, cuál es el límite de actuación de los directores, cuándo renuncian, cuándo se alejan del cargo, qué pasa cuando fallecen, qué pasa cuando estos directores son empleados. Todo tipo de interrogantes que se nos presentan al momento de ver la dinámica que tiene o que tienen las sociedades comerciales, la dinámica que tiene el directorio en su propia actividad cotidiana. Entonces vamos a ver así cuáles son las funciones, en primer lugar, del directorio. Y dentro de las funciones vamos a ver que el directorio representa a la sociedad. Y cuando decimos representa a la sociedad, es el vínculo que tiene el directorio frente a los terceros. Esta persona jurídica que en alguna manera, de alguna medida o alguna forma tiene que generar, contar con algún vínculo con la comunidad que lo rodea, en el cumplimiento de su objeto social, en el momento de tener que alquilar un inmueble, en el momento de tener trato con los empleados. Y vamos a ver entonces que quizás esta representación esté dada por la cabeza máxima del directorio, que es el presidente. Entonces será el presidente que representa frente a los terceros a la sociedad comercial, a la sociedad por acciones. Entonces, dentro de estas funciones, la primera función es que el directorio representa a la sociedad. ¿Los accionistas representan a la sociedad? No. Si bien tenemos que incorporar el concepto que los accionistas son los dueños, es el órgano que toma las decisiones de gobierno de la entidad, no es el órgano que administra, no es ese órgano profesional, no es ese órgano que está encargado de
llevar adelante la actividad cotidiana de la sociedad comercial. Dicho esto, entonces, vemos con mayor claridad cuál es la actividad propia que tiene o que desarrolla la asamblea a través de los accionistas, y que en este tipo de sociedades por acciones, eso es una sociedad de capital, porque interesa lo que han invertido los accionistas, y lo diferenciamos con lo que es el directorio, que el directorio administra, el directorio representa. Entonces, dentro de estas funciones vemos la representación que representa frente a los terceros a la sociedad comercial. La segunda función que tiene el directorio es que administra. Administra, es el órgano de administración. Y la representación y la administración, ¿tiene alguna diferencia? Es clarísima la diferencia. La representación es las obligaciones que va a tener la persona jurídica frente a terceros, en tanto que la administración es ver de qué forma maximiza sus recursos la sociedad comercial para poder administrar, para poder llevar la actividad que tiene adelante en el ámbito interno. Representación frente a terceros, administración parte interna de la sociedad comercial. Entonces estamos viendo acá cuáles son dos funciones esenciales del órgano de administración: la representación y la administración propiamente dicha. Dentro de esa actividad que va a llevar este órgano, que puede ser colegiado o no, que es el directorio, va a tener como horizonte el cumplimiento del objeto social. Es decir, conocer perfectamente lo que establece el estatuto, conocer perfectamente cuál es la actividad para la cual fue autorizada, cuál fue el objeto social, y desarrollar su actividad en función del cumplimiento de ese objeto social. Vamos a analizar luego la teoría del ultra vires, si puede realizar o no actos que sean notoriamente extraños al objeto social. Y van a ser válidos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social, pero no me los limita exclusivamente a lo que establece el estatuto con respecto al cumplimiento del objeto social. Me permite cierta flexibilidad, me permite cierta actividad adicional, me permite ir un poquitito más allá, en tanto y en cuanto estén vinculados con el objeto social. En caso que no estuviese vinculado, la responsabilidad va a ser grave por parte del directorio, porque una primera aproximación a la responsabilidad del directorio es que la responsabilidad va a ser solidaria e ilimitada. Y estamos hablando de responsabilidad de directorio y no responsabilidad de los socios. Porque si vamos a hablar de la responsabilidad de los socios, estamos hablando de una sociedad por acciones, sociedad anónima, donde esta sociedad por acciones limita la responsabilidad de los socios, de los accionistas. No así la responsabilidad de los directores, que van a tener una responsabilidad, llegado el caso, solidaria e ilimitada. Vamos a ver cuáles son los supuestos que existen en un rato. Pero tiene que estar encarada esta actividad dirigida al cumplimiento del objeto social. También puede, dentro de sus funciones, ejercer o llevar adelante o cumplir o ejecutar acuerdos asamblearios, acuerdos de los accionistas. Por ejemplo, si se está en duda, si tiene que cumplir con algún acto no de administración, sino más bien un acto de disposición, y que ese acto de disposición sea uno de los principales activos que tenga esa sociedad comercial, llegado a ese supuesto, seguramente el directorio va a pedir autorización a los accionistas porque es un acto de disposición de importancia, y ese acto de disposición va a tener que estar enmarcado de lo que una decisión asamblearia establezca. Si la decisión entonces autoriza al directorio, en cabeza de su presidente, a llevar adelante determinado tipo de actividad, en consecuencia, el directorio deberá cumplir o ejecutar los acuerdos asamblearios que los accionistas adoptaron en el marco de la asamblea. También dentro de sus funciones tiene que cumplir actividades específicas dispuestas por ley. El estatuto es lo que reglamenta la actividad de la sociedad comercial, pero no solo resulta aplicable el estatuto a una sociedad comercial, sino también resulta aplicable a lo que dispone la ley 19.550, entre otro conjunto de normas.
Entonces el directorio también va a tener que ejecutar esos actos, va a tener que llevar adelante no solo lo que diga el estatuto, sino también lo que digan adelante, lo que lleve o dispongan actividades específicas dispuestas por ley, como por ejemplo llamado a reunión de directorio una vez cada 3 meses, como por ejemplo convocatoria de asambleas ordinarias, y la vamos a ver con detalle en un rato para ver pormenorizadamente cada una de las actividades y las características que tiene el directorio. Ahora bien, ¿cómo se produce la designación del directorio? Hemos sostenido que había que ver lo que disponía el artículo 60 y el artículo 255 de la ley 19.550, donde, en primer lugar, el director tiene que aceptar el cargo. Se lo designa en el marco de una asamblea, se propone la designación o quiénes van a conformar el directorio, y será cada uno de los integrantes que deben de manera concreta aceptar el cargo, que no es un trabajo menor, no es una actividad menor, ya que queda perfeccionada la designación como parte integrante del directorio a través de la aceptación del cargo por parte de la persona que ha sido elegida. ¿Por qué es importante? Porque la aceptación del cargo implica a partir de ese momento, o genera a partir de ese momento, responsabilidades a aquellas personas que formen parte del directorio, incluso a los que ejerzan el cargo de director suplente, quienes van a tener que aceptar el cargo, tema discutible, de director suplente para el que fueron elegidos. Una vez aceptado el cargo, el directorio tiene que establecer un domicilio, y ese domicilio tiene que estar en el ámbito de la República Argentina. El domicilio especial constituido tiene que estar establecido, conforme lo dispone el artículo 256, que la mayoría absoluta de los directores deben tener domicilio real en la República. Ahora bien, estamos hablando del domicilio especial constituido dentro del marco de la actividad donde esté desarrollando la jurisdicción a la cual compete la sociedad comercial, y por otro lado tenemos el domicilio real, donde la ley nos dice que la mayoría absoluta de los directores tienen que tener domicilio real en la República. ¿Cuál es la idea de este requisito? ¿Hacia dónde apunta este requisito? A tener un órgano de administración que esté en el día a día y que, teniendo domicilio real en la República, se esté de manera concreta, cierta, certera de que existe un directorio que funciona, de que existe un directorio que está en el día a día en la empresa, que existe un directorio que, si tiene que convocarse una asamblea, una reunión de directorio, se convoca, cumpliendo las normativas específicas del caso. Pero lo importante es que la ley considera que tienen que tener domicilio real en la República. Cuando decimos domicilio real, hoy parecería quedar obsoleto, ya que las reuniones de directorios bien podrían llegar a celebrarse a través de manera virtual. No, porque ya hoy podemos, un director que está en Noruega, otro director que está en Australia y otro director que está en Marruecos, y otro director que está en Argentina. A través de una teleconferencia se puede advertir de manera clara quiénes están tomando decisiones y que están en el día a día. La ley en este sentido exige, dispone, establece que los directores en su mayoría tienen que tener domicilio real en la República. También el directorio va a tener que ofrecer una garantía, donde la garantía por el ejercicio de sus funciones, tengan en cuenta que hemos dicho que la responsabilidad de los directores es solidaria e ilimitada, y a esto lo tenemos que enmarcar, lo tenemos que acreditar, lo tenemos que continuar sosteniendo qué pasa si es que fuese necesario o, llegado el caso, tuviese que tener algún tipo de responsabilidad. Si esa fuese la situación, la ley dispone que establezca una garantía. También la ley 19.550 ha quedado obsoleta, y es por eso que se complementa con las resoluciones particulares de cada una de las direcciones en las cuales, o de las direcciones de personas jurídicas en las cuales se establece cuáles van a ser las garantías que van a tener que sacar un seguro de caución, o va a tener que garantizar de alguna forma el correcto cumplimiento de su actividad, porque si, llegado el caso, es posible que este director no pueda responder con su patrimonio, no pueda responder de manera solidaria e ilimitada
y para eso contrata, adquiere una póliza de caución, un seguro de caución, a los efectos de cumplimentar este requisito de la garantía. Dicho sea de paso, este tipo de pólizas de seguros es muy común en los Estados Unidos, donde los directores o las empresas, por el ejercicio que llevan adelante en el órgano de administración, directamente le sacan una póliza de seguro a los directores, a los gerentes, para que en caso de tener que existir algún grado de responsabilidad, los directores se vean protegidos en su patrimonio personal por actividades que desarrollan o que llevan adelante con respecto a las empresas. Con lo cual, para eso también existe en Estados Unidos pólizas específicas, también existen acá en Argentina, pero no de la envergadura que la podemos ver en los Estados Unidos. La duración en el cargo no ejercen el cargo de manera ilimitada, como sí lo podemos ver en otro tipo de sociedades comerciales. En el caso de las sociedades por acciones hay un plazo máximo de 3 ejercicios, que podrán ser renovables, pero el plazo máximo de duración es de 3 ejercicios. Ahora bien, ¿qué sucede en el caso de que venza el mandato, de que vence el plazo por el tiempo que ha sido designado este director? Aunque la ley en este sentido es clarísima en el sentido de decir, continúa en el ejercicio del cargo hasta tanto se designa un reemplazante. Pero van a advertir que, por ejemplo, las entidades bancarias establecen y leen un estatuto y van a decir, el ejercicio está vencido, el director está vencido, ergo no puede seguir operando la sociedad porque el director está vencido, y esto implica que hay una anomalía y no podemos nosotros continuar con los trámites bancarios, abriéndole la cuenta, operando con las cuentas y demás, porque el director está vencido. Falso, porque si nosotros advertimos el texto de la ley, dice continúa en el ejercicio del cargo hasta tanto se elija su reemplazante. Y es una situación muy común, especialmente en las sociedades de familia, donde se elige el directorio continúa en el ejercicio y ya se sabe que no va a haber un reemplazante. Es más, si se celebra una asamblea es para renovar las autoridades, que bien puede establecerlo el estatuto. Pero no quiere decir que la sociedad quede acéfala, porque sería una situación ridícula que una empresa, porque tenga el mandato del directorio vencido, implique considerarla a una empresa acéfala y ergo en estado de disolución. Entonces, a tener en cuenta que muchas veces estos órganos externos piden por una burocracia propia de estas instituciones algunos requisitos que la ley perfectamente los dispone, pero en el sentido contrario al que le quieren brindar, al que le quieren dar las entidades bancarias en este caso. El cargo de director es personal e indelegable. Tema interesante porque nos lleva a nosotros a pensar si una persona jurídica puede ser director. Y es un tema que ha tenido muchas interpretaciones y aplicaciones, porque hay en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspectores generales que han considerado al momento de aplicar la ley 19.550 que no existe obstáculo alguno para que una persona jurídica forme parte del directorio de una empresa. Como ejemplo de esa situación se ha dado el hecho de que las sociedades civiles pueden formar parte de las comisiones fiscalizadoras. Entonces, como si las sociedades civiles que están conformadas por contadores pueden formar parte del órgano control, que es la comisión fiscalizadora, ¿cuál es el motivo por el cual no puede un director o una de las vacantes del director estar conformado por una persona jurídica? Lo cierto es que ahí están las dos posturas, y la postura que sostiene que el cargo de director tiene que ser la persona física, tiene que ser la persona humana, conforme a los términos del actual código, del vigente Código Civil y Comercial. Vamos a advertir que es la persona física quien tiene que estar ejerciendo el cargo de director. No solo que lo tiene que estar ejerciendo, sino que tampoco lo puede delegar. Que esto nos lleva a la segunda situación. Es personal e indelegable. Entonces, el director está en condiciones de conferir un poder. Hay que ver qué clase de poder, hay que ver qué tipo de poder, hay que ver qué facultades. Claro que puede delegar, claro que puede conferir un poder, pero no puede conferir o delegar o dar un poder para que supla la actividad del director.
Dicho esto, entonces sabemos que le pueden dar poderes judiciales, poderes administrativos, poderes para que se presenten en los órganos, en el Registro Público de Comercio, para que se presenten en AFIP, para que se presenten rentas, pero no para que tome decisiones en el marco de una reunión de directorio. No para que, si no puedo ir yo como director, me pueda representar un tercero. Vamos a ver que en algunos casos puede representar a uno de los directores y la persona que pueda representar puede ser a otros directores bajo algunas circunstancias. Con lo cual, esto es lo que quiere decir la ley cuando establece que el carácter de director, el cargo de director es personal e indelegable. Entonces vimos cómo es este tema de la designación, donde la designación tiene que aceptar el cargo, tiene que establecer un domicilio, tiene que tener una garantía el director, tiene que tener un periodo de duración y el cargo de director es personal e indelegable. ¿Cuál es el régimen de designación de los directores o de los directores en general? Y vamos a ver ahora, ya vimos aquel régimen de elección por parte o a cargo de la asamblea. Pero también vamos a ver que se puede generar alguna discusión o alguna situación anómala por cómo se debe designar a los suplentes, a los directores suplentes. Porque es posible que se produzca alguna renuncia, algún fallecimiento, algún alejamiento, alguna desvinculación por parte del director y sea necesaria la inclusión de los directores suplentes. Entonces nos podemos llegar a dar cuenta de que el cargo de director suplente no puede estar previsto, quizás no esté previsto en el estatuto. ¿Es posible que eso ocurra? Es posible, porque podemos estar viendo estatutos de hace 100 años, podemos ver estatutos que se formaron ayer. También depende de qué aprobó el registro y qué no aprobó el registro. Y es posible que no esté contemplada la inclusión del director suplente cuando se produce alguna vacancia. Es posible, es altamente probable. Y habría que analizar todo el contexto para ver cómo salir de ese paso. Porque si no establece cómo asume o cómo se elige a ese director suplente, vamos a tener que recurrir a quién es el órgano de control. Y si la empresa tiene una comisión fiscalizadora, un consejo de vigilancia o síndico, vamos a tener que pedirle que cumpla sus funciones y regularice la situación dentro de esa sociedad comercial. Si no tuviésemos el órgano de fiscalización, vamos a tener que ver si es que el Registro Público de Comercio, que ejerce sus funciones de contralor de policía, puede llegar a decidir cuál es la forma de regularizar, de normalizar esa sociedad que ha quedado sin directores titulares, porque el estatuto no disponía cómo elegir a los directores suplentes. Y en última instancia tenemos la vía judicial para que sea un juez quien designe cómo se va a conformar o cómo se va a proceder a elegir a ese directorio. Es un tema casuístico, habría que verlo tema por caso, pero lo que quiero puntualizar en este aspecto es que es posible que el estatuto no diga nada en cuanto a cómo se eligen o cuándo asumen estos directores suplentes. Obviamente que no hay ningún tipo de inconveniente si lo establece el estatuto, en tanto y en cuanto todas las decisiones se hayan adoptado en debida forma. ¿Qué quiero decir? El estatuto dice de manera clara cómo se conforma el directorio, cómo se eligen los directores titulares, cómo se eligen los directores suplentes. Ahora bien, hay que ver si es que efectivamente los accionistas han elegido a estos directores titulares, si estos accionistas han elegido a sus directores suplentes. Entonces, si lo establece el estatuto, no habría mayores inconvenientes. Otro de los sistemas que vamos a ver alternativos que pueden llegar a existir a los efectos de elegir a los directores, tanto titulares como suplentes, es la elección de los directores por categorías o por grupos. Acá necesito que abran la mente, presten atención, y cuando hablamos de elección por categorías o grupos, que está contenido en el artículo 262 de la ley 19.550, estamos haciendo referencia a una posibilidad de participación de los accionistas en el directorio. Accionistas, órgano de gobierno; directorio, órgano de administración y representación. Entonces, muchas veces a los accionistas les interesa tener a alguien dentro del directorio para ver cómo está administrando la empresa, cómo la está representando, cuál es el ejercicio día a día. Hay accionistas que no les interesa esta situación y lo único que hacen es ver cuál es el rédito que van a tener de la inversión que realizan, porque recuerden que estamos hablando de sociedades por acciones, estamos hablando de sociedades capitalistas, donde la persona del socio toma menos importancia. Llegado a este punto, entonces vamos a ver para qué sirve la elección por categorías.
Y esta elección de categorías justamente es para permitir que cada una de las categorías, cada una de las clases de acciones, se encuentran representadas en el directorio. Entonces, tenemos 3 accionistas o tenemos 3 grupos de accionistas y entonces los denominaríamos, llegado el caso que tengamos que armar nosotros el estatuto de esta sociedad comercial, una clase A, una clase B y una clase C, donde la clase A va a tener el derecho a elegir a un director y a un director suplente. La clase B va a tener derecho a elegir a un director y a un director suplente y lo mismo en la clase C. De esta forma el directorio, que va a estar conformado por 3 miembros, va a tener o se va a encontrar representado por cada una de las clases. Entonces, esta es una solución lógica, esta es una situación razonable, acorde, cuando existe affectio societatis y cuando existe una decisión efectiva, concreta, de que los socios participen en el órgano de administración. Llegado la época de conflicto, llegado la época de que existiese algún tipo de inconveniente, también es una solución saludable porque estos representantes de los accionistas van a poder ver dentro de la cotidianeidad de la actividad si se están haciendo las cosas bien o mal. Con lo cual, este régimen de designación, que quede claro que es el régimen de designación por categorías o por grupos. Y vamos a ver, lo que acabamos de ver es el artículo 262 de la ley 19.550. Y también vamos a ver lo que dispone el artículo 263 de la ley 19.550, que es la elección por acumulación de votos. Y es un tema bastante importante por lo novedoso, por lo que hay que estar atentos, no solo en el momento de la evaluación, sino en el momento de llevarlo a la práctica, cómo opera este artículo 263, el voto acumulativo, donde, haciendo un cálculo simple, implica continuar, llenar la vacancia del tercio de las vacantes a cubrir, el tercio de las vacantes a cubrir, acumulando los votos en ese solo tercio, para que los minoritarios se aseguren una participación en el directorio. ¿Cuál es la diferencia con el régimen de clases, con este régimen de acumulación de votos? Que el régimen de clases es un sistema donde están todos los directores de acuerdo en que cada uno de los accionistas, cada uno de los grupos de los accionistas se va a ver representado en el directorio. El caso del voto acumulativo implica que no está dada esa previsión que establecimos con las clases de acciones, sino que vamos a tener que recurrir a algún sistema donde se le asegure al minoritario cierta participación en el directorio. Existen cálculos matemáticos para los efectos de determinar que si tiene más del 27% el accionista minoritario, es casi con seguridad que va a tener su miembro en el directorio, por el ejercicio de este voto acumulativo. ¿Y en qué consiste? Dijimos que era la necesidad de cubrir las vacantes existentes, el tercio de las vacantes existentes en el directorio, y si van a ser 3 directores lo que hay que elegir, el tercio va a ser uno de esos directores, va a tener ese voto acumulativo. ¿Y cómo opera ese voto acumulativo? Y dentro de este ejemplo simple que estamos llevando adelante, vamos a ver que uno de los accionistas que ha manifestado su decisión de ejercer el voto acumulativo posee 10 acciones. Las vacantes a cubrir son 30 acciones. Perdón, 10 no, vamos a decir, tiene 30 acciones sobre un total de 100. Y las vacantes a cubrir son 3. ¿Cómo opera este voto acumulativo? Es multiplicar la cantidad de vacantes a cubrir por la cantidad de acciones que tenga. Dijimos 30 acciones por 3 vacantes a cubrir tienen 90 votos. Pero esos 90 votos los va a tener que incluir en esa vacante a cubrir, no en las 3 vacantes a cubrir, en esa sola, por el ejercicio del voto acumulativo. Mientras que los demás seguramente van a votar por el sistema ordinario. Al final de la película, ¿qué es lo que vamos a advertir? Que ese directorio se va a encontrar conformado por 2 integrantes que han sido elegidos a través del voto ordinario y el tercer integrante que ha sido elegido a través del ejercicio del voto acumulativo. Este voto acumulativo que, repito,
es el que seguramente va a llevar adelante el accionista minoritario para permitirse estar con un integrante dentro de ese órgano. Y poder el minoritario, poder ver la administración, la representación, el manejo de fondos, el día a día de la empresa. Entonces, ese es el ejercicio del derecho a la elección por acumulación de votos. La hemos comparado con la elección por categorías o grupos de acciones que están contenidas en el artículo 262 y 263. ¿Cuándo cesa el cargo de director? En primer lugar, hemos dicho cuando expira el término. Tengan en cuenta aquella previsión que dijimos, sí, cuando expira el término, pero hasta tanto no se elija su reemplazante, va a continuar en el ejercicio del cargo de director o de administrador. ¿Qué pasa si se revoca la designación? Y la revocación está contenida en el artículo 256. Donde dice, la revocación establece que la duración, el estatuto precisará el término por el que es elegido, el que no puede exceder de 3 ejercicios, salvo el supuesto del artículo 281. No obstante, el director permanece en su cargo hasta ser reemplazado. El estatuto podrá establecer la elección de suplentes para subsanar la falta de directores por cualquier cosa. Esta previsión es obligatoria en las sociedades que prescinden de sindicatura. En caso de vacancia, los síndicos designarán al representante a la reunión de la próxima asamblea si el estatuto no prevé otra forma de nombramiento. ¿Puede revocar los accionistas la designación de director? Pueden revocarla. Se dan algunas situaciones particulares. ¿Qué pasa si hemos llevado adelante el ejercicio de la elección por clases? ¿Y quién revoca eso? ¿Todos los accionistas? ¿A esa sola clase? La respuesta, desde mi perspectiva, es afirmativa. Todos los accionistas pueden revocar la designación de ese director, pero el que debe elegir nuevamente un director es el de esa clase. Con lo cual, los accionistas pueden revocar. El directorio no puede revocar la elección de un accionista que ha sido, de un director que ha sido elegido por los accionistas. Sí lo puede revocar sola, pura y exclusivamente los accionistas. Los accionistas. Llegado el caso, y lo vamos a ver, también puede ser la autoridad judicial en los casos de intervención con desplazamiento. ¿Qué pasa si renuncia el director? Nadie está obligado a estar de por vida o en término de 3 años en un cargo, tiene la posibilidad de renuncia. Pero esta renuncia, que contiene el artículo 259, tiene algunas particularidades. Porque no puede el director renunciar de manera dolosa e intempestiva, o cuando ponga en peligro, o cuando afecte el normal funcionamiento del órgano directorio, del órgano de administración. Si es un directorio conformado por 2 miembros, si es un directorio conformado por un integrante, no puede renunciar el director. Hay un procedimiento, que lo vamos a ver ahora. Si es dolosa o intempestiva esta renuncia, tampoco puede renunciar el director. ¿Quién acepta la renuncia de un director? En principio la acepta pura y exclusivamente el mismo directorio. Tengan en cuenta que no es el mismo caso de la revocación. La revocación la llevan adelante los accionistas. La renuncia, yo renuncio como miembro del directorio, es el mismo directorio el que me la tiene que aceptar, salvo que sea el caso de que esa renuncia sea dolosa o intempestiva o que esa renuncia afecte el normal funcionamiento del órgano. En tal caso, para que esa renuncia se avale o que se lleve adelante, que continúe, se someterá a que los accionistas, en la próxima reunión que se celebre, acepten la renuncia del director que pretende alejarse del cargo y que procedan a la elección del reemplazante. ¿Tienen que aceptarle siempre la renuncia? Desde mi perspectiva, sí. La respuesta es: no pueden obligar a una persona que continúe en el ejercicio del cargo cuando esta persona ya no quiera seguir administrando ese patrimonio afectado, esa sociedad comercial. Con lo cual, debe la Asamblea aceptar la renuncia y elegir un reemplazante cuando se dan estos supuestos de renuncias que no se dan las características de este artículo 259 y el directorio no las acepta y las tiene que poner a consideración los accionistas.
También puede cesar en el cargo de director cuando existan incompatibilidades e inhabilidades sobrevinientes. Obviamente que para poder aceptar el cargo se tiene que expresar, se tiene que dejar constancia de que no existe una inhabilidad o una incompatibilidad sobreviniente o en el momento de aceptar el cargo. De manera detallada, el artículo 264 establece cuáles son estas inhabilidades e incompatibilidades, pero a modo general lo que establece en este artículo es que no puede ponerse a un director que ha tenido problemas en el manejo de fondos para que tenga manejos de fondos o que tenga delitos de se encuentre inhabilitado para ejercer cargos públicos o que haya emitido cheques falsos. Con ese perfil, con esa actividad, no debería estar facultado para ejercer el cargo de director, porque estaría conteniendo algunas de las inhabilidades o incompatibilidades del artículo 264. Ahora bien, ¿qué pasa si alguien tiene estas características? Y hay también dos posturas. Si un director tiene la inhabilidad e incompatibilidad del artículo 264 de la ley 19.550, no puede ejercer el cargo de director, dice parte de la doctrina. Otra parte de la doctrina sostiene que es una decisión de los accionistas tener en su directorio algún director que esté con alguna incompatibilidad o alguna inhabilidad sobreviniente conforme lo dispone el 264. Porque considera esta parte de la doctrina que lo que se está salvaguardando son los accionistas mismos que conocen el perfil de estos directores, son los accionistas mismos que conocen cuál es la situación de inhabilidad e incompatibilidad, pero así todos quieren tener a esta persona como miembro del directorio. Es una decisión de los accionistas. Y van a responder los accionistas también en caso de que exista algún tipo de problema, porque serán responsables por los daños que pudiesen llegar a ocasionar y por haberlo puesto a esta persona en el ejercicio de ese cargo. Y la otra postura sostiene que frente a una inhabilidad e incompatibilidad no pueden ejercer el cargo de director. Obviamente que también cesa el cargo en el caso de fallecimiento del director y que tiene que ser reemplazado por el director suplente o por quien el estatuto prevea o el órgano de contralor disponga. ¿Cómo se instrumenta una renuncia? Porque nos vienen a ver algún director que dice ya no quiero ser parte de este directorio y quiero llevar adelante la renuncia, quiero renunciar. ¿Puedo renunciar a viva voz? La renuncia no establece la ley cuál es la modalidad, la forma que se deba llevar adelante. Entonces hay que instrumentarlo. Y la mejor instrumentación es por escrito y con una constancia de recibo. Puede ser mediante carta de aumento, acta notarial o una nota firmada por el presidente del directorio o por alguna autoridad competente dentro de la empresa, dentro de la sociedad comercial. ¿Es necesario fundamentar la renuncia o renuncio por motivos personales? ¿O renuncio porque no estoy de acuerdo con cómo lo está manejando el directorio? ¿O renuncio porque tengo problemas de salud? El Consejo tampoco nada dispone la ley. Se sostiene la postura de que siempre es conveniente establecer un motivo por el cual uno de los directores está renunciando, pero no es un requisito que establezca la normativa, pero siempre sería conveniente la fundamentación de la renuncia. ¿Cuál es el órgano receptor de la renuncia? Y recién también lo vimos. La renuncia se presenta por ante el directorio. Y es el directorio quien debe o no aceptar la renuncia. También vimos cuando no debe o no acepta la renuncia del director, pasa a la asamblea. Pero la presentación de la renuncia se hace por ante el directorio. ¿Existe alguna constancia de renuncia y se lleva algún tipo de trámite por ante el Registro Público de Comercio? Si se siguen los carriles normales, y ahí nos remitimos a la parte general de la ley 19.550, presentada la renuncia, aceptada la renuncia, asumirá el ejercicio del cargo el director suplente y esa decisión se inscribe en el Registro Público de Comercio. Es una actualización de la conformación de
el directorio del órgano de administración. Pero esta presentación que se hace en el registro público o por ante el registro público de comercio no tiene carácter constitutivo. No es que empieza a ser director o se lo deja de considerar director en el momento que se inscribió, sino desde el momento que efectivamente se lo desvinculó en el ámbito interno de la sociedad comercial. Y tengan en cuenta también un dato muy importante que es la oponibilidad a tercero. Porque entonces ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve inscribir en el registro público de comercio si no tiene un efecto constitutivo? ¿Para qué sirve el efecto declarativo? Que es el que tiene la registración, el efecto de la inscripción para el registro público de comercio. Este efecto declarativo es el que hace oponible frente a terceros las decisiones que adopta y que se inscriben. Ha pasado el control de legalidad del registro público de comercio. Se ha tomado debida nota de la nueva conformación del directorio y frente a todos los terceros se da a conocer quién es el miembro integrante del directorio actualmente. ¿Es posible que esa registración esté desactualizada? Es posible. Llegado el caso, frente a quien requiera quienes forman parte de esa sociedad en cuanto al órgano de administración, el registro público de comercio, por una cuestión lógica, porque es la última información que tiene, va a decir que el último director registrado es el que consta a tomo tal, folio tal, del año tal. Frente a los terceros, ese es el directorio, el órgano de administración oponible frente a terceros. Si es que uno de los integrantes que ya ha dejado de formar parte le acredita a ese tercero de manera directa cuándo, cómo y dónde se desvinculó, ya será oponible para este tercero también. Y este tercero entonces tomará conocimiento que esa persona ha dejado de formar parte del directorio en tal año, independientemente de cuándo, si se encuentra o no se encuentra inscripta en el IGJ o en el registro público de comercio. Hemos visto también la aceptación o no de la renuncia cuando es dolosa e intempestiva o afecta el normal funcionamiento del órgano. ¿Y a partir de cuándo genera efectos la renuncia? Desde el momento de la aceptación. Desde el momento de la aceptación, ya sea de la aceptación por parte del directorio o la aceptación por parte de los accionistas. Aceptan la renuncia y ya queda desvinculado este director en el cargo que venía ejerciendo. Un director único, ¿ante quién presenta la renuncia? Porque acá diremos, bueno, que tiene que presentar ante el mismo órgano que él mismo forma parte. Y es evidente que no. Pero sí deberá ese director único convocar a asamblea donde ponga como un punto específico del orden del día consideración y aceptación de la renuncia al cargo de director o de único director del señor fulano de tal. Y será la asamblea, con el quórum pertinente, con las mayorías necesarias, quienes acepten la renuncia y quienes designen al reemplazante. Pero esta es una pequeña excepción a lo que veníamos sosteniendo, es que la renuncia siempre se presenta por ante el órgano de administración. En este caso, la casuística nos lleva a advertir que sería ilógico y que tenemos que evidentemente recurrir a otro sistema para tratar de salir de manera correcta de esta posible situación anómala. ¿Cuáles son las atribuciones que puede llegar a tener el directorio? Vamos a ver las atribuciones normales internas, como ser, por ejemplo, convocatoria de asambleas, convocatoria de reunión de directorio, firmas de poderes, representación frente a terceros. Y las excepcionales internas, donde las excepcionales internas van a ser aquellas funciones técnicos administrativas, llegado el caso, que exceden a la actividad de administración y que funciones técnicos administrativas específicas le van a dar al director que las lleva adelante hasta incluso una posibilidad de mejor remuneración, que dicho sea de paso, esa remuneración se va a determinar como honorarios. Y si cumple estas funciones excepcionales internas técnico-administrativas, específicamente señaladas y detalladas, puede tener una retribución en exceso a lo que la ley dispone.
Estas son las atribuciones normales internas, excepcionales internas, los tipos de atribuciones. Y vamos a ver las normales externas, donde las normales externas es el vínculo que va a tener con los terceros, son los contratos que van a firmar, son el día a día en ese contacto que van a tener con la actividad comercial permanente. Y vamos a ver las excepcionales externas, que son aquellas que escapan a lo que dispone el estatuto, que escapan a lo que dispone la actividad propia y el cumplimiento del objeto social, sino aquellas actividades excepcionales que se van a llevar adelante, por ejemplo, con la autorización de asamblea. Habíamos dado el ejemplo de un acto de disposición de algún activo importante de la empresa, donde es necesario llevarlo adelante a través de la autorización expresa de la asamblea. Entonces el directorio va a actuar en función de una autorización expresa del órgano administrativo del directorio, y es por eso que esto va a ser una función excepcional externa. Pero también esta forma parte de estas atribuciones, tanto internas como estas externas que estamos llevando adelante. Van a tener también obligaciones legales. Las obligaciones legales, hemos visto, por ejemplo, el caso de la garantía, hemos visto, por ejemplo, el caso de la presentación de los ejercicios económicos por ante el Registro Público de Comercio, las obligaciones estatutarias, que tengan determinadas características los directores, que se reúnan bajo determinadas circunstancias, que tengan que respetar ciertos quórum, que pueden ser agravados o no. Las obligaciones ordinarias, cada cuánto nos reunimos, una vez cada 3 meses, cada cuánto se hace el balance y una vez al año, cuándo cierra el ejercicio, cuándo se considera dentro de los 4 meses de cerrado el ejercicio. Entonces vamos a tener que hacer un balance, una memoria, vamos a tener que explicar a los accionistas de qué se trata o cómo estamos manejando la empresa. Y vamos a ver también las obligaciones extraordinarias, donde también van a ser obligaciones que van más allá de lo que estatutariamente dispone, pero que vamos a tener que advertir la existencia o no de obligaciones en función de lo que los accionistas dispongan. Hemos visto así, en un pantallazo general, este órgano que es el directorio, que es uno de los órganos que forman esta persona jurídica que es la sociedad comercial. Hemos visto la importancia que tiene este directorio, que elegir un directorio es importante porque va a administrar el día a día, puede ser profesional este directorio, quienes deben bregar por el cumplimiento del objeto social y generarle ganancia a quienes se deben, que son los accionistas, pero a su vez van a estar controlados por la sindicatura, por el órgano de fiscalización interno. Y tengan en cuenta que es tan importante lo que estamos hablando acá, que hay determinadas circunstancias donde hay un movimiento de capital tremendamente importante, donde ese movimiento de capital tremendamente importante nos lleva a nosotros a advertir la necesidad de una fiscalización que va más allá, una fiscalización externa, una fiscalización del Estado, donde ya no va a ser esa fiscalización interna de la sindicatura que puede prescindir frente a algunos supuestos, sino una fiscalización externa del Estado. Y por la envergadura, por la cantidad de capital, por la importancia de la empresa, por el objeto que lleva adelante. Entonces, dicho esto hemos tratado de focalizar la actividad de este órgano directorio, de este órgano de administración, de este órgano de representación, para diferenciarlo del órgano de fiscalización y para diferenciarlo del órgano de gobierno, que es la Asamblea. Como siempre, estamos dispuestos a evacuar cualquier tipo de consulta que tengamos en los foros de discusión y tratar de aprender, de captarle esta idea de lo que es la sociedad comercial y en especial en este caso la del directorio. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima clase. Buenas tardes.